Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición estelar de 13 Noticias de este lunes 9 de octubre. Isa Chacón les saluda y de inmediato los invito a ver nuestros titulares. Los 9 diputados del Partido Progreso Social Democrático se niegan a declararse independientes pese a haber sido expulsados de su partido este lunes. Los diputados adelantaron el segundo debate de 4 proyectos de ley destinados al combate de la criminalidad e inseguridad en el país. El MEP suspendió a estudiante del Liceo de las Flores en Heredia por amenazar a su directora con unas tijeras. Cancillería recomienda a ticos suspender cualquier viaje a Israel y las zonas cercanas al conflicto. Se estima que habían al menos 64 nacionales de visita al momento de los primeros ataques. Y en los deportes, Kenneth Tencio está en China para la competencia mundial de BMX. Iniciamos con información en vivo desde la Asamblea Legislativa. El Partido Progreso Social Democrático expulsó de esta agrupación a 9 diputados que integran esa fracción. Pese a esto, ellos se niegan a declararse independientes y dicen que continuarán integrando la fracción oficialista. Melanie Corrales nos informa. Adelante, Melanie, buenas noches. Hola Eisel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, esto generó distintas reacciones hoy en la Asamblea Legislativa. Les cuento, a eso de las 12:30 el Partido Progreso Social Democrático convoca conferencia de prensa, para ser específica, la presidenta y diputada de esta agrupación, Luz Mari Alpizar, y hace el anuncio de que se le quita la militancia a estos 9 legisladores que integran la fracción del Partido Progreso Social Democrático. Posteriormente ellos responden en conferencia de prensa también, pero acá en la Asamblea Legislativa, donde dicen que pese a que están siendo excluidos de la agrupación, se van a mantener ahí y van a seguir siendo bancada oficialista, no se van a independizar. Pero primero veamos las declaraciones de Luz Mari Alpizar del por qué toman la decisión de separarlos o de quitarles esta militancia al partido. Bueno, porque hay que cumplir la legislación de este país, y la legislación establece, según la jurisprudencia del tribunal, que si hay evidencias claras de la voluntad expresa de estar en otra agrupación, nosotros teníamos que hacer una audiencia con los señores diputados. Se les dio no una semana, 15 días, se les informó con suficiente tiempo, unos 3 días antes a cada audiencia, se les dieron 2 fechas de audiencia y también se les preguntó si no podían, nos dijeran en cuál, y no existió respuesta, o sea, no llegaron a la audiencia, a excepción de la diputada Marta Padilla, a quien agradecemos eso. Pero sí, ya nosotros separamos entonces porque aceptamos la renuncia tácita que está establecida en la jurisprudencia, por tanto ya ellos, para efectos nuestros, a partir de este momento no son parte del Partido Progreso Social Democrático. Como les decía, estos 9 legisladores reaccionaron posterior a esa conferencia de prensa, indican que no hay ninguna renuncia tácita y que no fueron notificados tampoco de manera oficial por parte del partido, por lo que ellos se mantienen como bancada oficialista, descartan ser diputados independientes y separarse del Partido Progreso Social Democrático. Ellos alegan una renuncia tácita. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y eso qué es? Aparte de una interpretación absolutamente, ¿verdad? No sé, ¿de dónde se la sacaron? Una renuncia tácita, dice, que es una interpretación porque no hay ninguna ley o norma o reglamento del partido que lo justifique. Entonces, nosotros nos mantenemos como la única fracción oficialista de esta Asamblea Legislativa. En más, les recuerdo que aquí el compañero Daniel Vargas es el subjefe de fracción y yo soy la jefa de fracción, electos por unanimidad, hasta con el voto de la presidenta del partido. Así que nada de independientes, absolutamente nada, nosotros seguimos siendo la fracción oficialista por mandato del soberano. Agregar también que la presidencia de la Asamblea Legislativa indicó ahora en la tarde que ya fue recibida la nota por parte de la diputada Luz Mari Alpizar y que esta situación se estará estudiando nuevamente en el directorio legislativo. Con esta información vuelvo con usted al estudio. Eisel, buenas noches.
Gracias, Melanie, por el reporte. Muy buenas noches. Cambiamos de tema. El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que el contenedor que llevaba droga que fue encontrada en Europa sí fue escaneado en el puerto, pero que el aparato estaba dañado cuando pasó. Ahora están dando seguimiento a otros contenedores que fueron escaneados por este mismo aparato. En las últimas horas salió a relucir que en Holanda la policía encontró un cargamento de droga que iba oculto en un contenedor con carga lícita que provenía de Costa Rica. El Ministerio de Seguridad Pública inició desde el 13 de julio con la Operación Soberanía, donde las autoridades garantizaron que el objetivo de esta operación es evitar que las exportaciones que salen de Costa Rica sean contaminadas con droga. Mario Zamora confirmó que el contenedor fue escaneado el 31 de julio, pero se hizo con un aparato que venía presentando fallas. El contenedor fue escaneado en el escáner número 2. En ese momento ese escáner estaba presentando problemas técnicos. Fue el escáner que habíamos señalado que cuando vino al país, recordemos que estos escáneres, la operación empezó el 13 de julio, fue pasado por escáner el día 31 de julio. En el escáner número 2, que en el momento de la hora en que estaba pasando este contenedor presentaba problemas técnicos. Ese fue el mismo escáner que días después indicamos que se le tuvo que retirar el cerebro, que está diseñado para durar 5 años, y curiosamente en el puerto de Limón solo duró 15 días por los ataques técnicos que estaba sufriendo. Fue el escáner que más recibió accidentabilidad y sentimos que hay un tema técnico que estamos revisando. Debido a esto, ahora la policía está realizando una trazabilidad para determinar cuántos y cuáles fueron los contenedores que fueron escaneados por este sistema que presentaba problemas. Mario Zamora indicó que no habían sido notificados y es hasta este lunes que preguntaron a las autoridades de Holanda ante la publicación de una noticia en Costa Rica sobre este hallazgo. Estamos abriendo todo un escenario de perfilamiento con contenedores con igual estándar para justamente tratar de identificar esto. Hemos hablado con las autoridades holandesas y estamos en espera de los requerimientos de información que les hemos hecho. El jerarca dijo además que presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue si hay algún responsable sobre este hecho. El Ministerio de Seguridad Pública detuvo a 8 personas durante el fin de semana por 2 casos. Unos tenían un arsenal guardado en una vivienda y otro grupo pertenecen a una reconocida banda criminal. El primer caso se dio en San Francisco de Heredia el sábado anterior. La policía intervino un vehículo en el que viajaban 2 hermanos de apellidos Rivera. Al revisar el automotor, la policía encontró chalecos antibalas, 3 armas de fuego de uso no permitido y una pistola calibre 9 milímetros. El domingo, el organismo de investigación judicial realizó el allanamiento en la casa de los sospechosos en San Francisco de Flores, donde encontraron un arsenal, 2 M16, 12 pistolas, 3 AR-15, 3 AK-47, 3 UCIs, 3 escopetas y un Galil, 2 MP5, 5 granadas de fragmentación y 3 chalecos antibalas. Por este caso, la policía detuvo además a una mujer. El segundo caso se presentó el domingo en San Isidro del Guarco de Cartago. La fuerza pública detuvo ahí a 5 presuntos sicarios de la banda del reconocido Diablo, quienes tenían armas y drogas. Desde el día sábado, a partir de una acción de la fuerza pública, hay un proceso de interceptación de vehículos que lleva a la detención de un número de 3 personas, pero sobre todo se logra dar con un arsenal compuesto por 32 armas. Esto es importante porque va en la línea de atacar al crimen organizado y sobre todo al crimen dedicado al sicariato, que consiste en el ejercicio de asesinatos en el territorio. El Ministerio de Educación Pública suspendió por 10 días a una estudiante del Liceo de Flores en Heredia. Esto luego de amenazar con unas tijeras a la directora de ese centro educativo. El Ministerio de Educación Pública suspendió por 10 días a una estudiante del Liceo Regional de Flores en Heredia, luego de que la joven amenazara con unas tijeras a la directora. Además, se presentó una denuncia ante la Fiscalía Penal Juvenil. Según el MEP,
Ante amenazas y o tiroteos en centros educativos, se debe proceder a la suspensión mientras se investiga el caso. Al momento de la agresión, la estudiante se encontraba en la dirección cuando decidió amenazar a la funcionaria, en presencia de la madre de la menor, así como del orientador y el profesor guía. Según la directora del liceo, incluso intentó agredir a un oficial de seguridad. La situación ameritó la presencia de la fuerza pública y la joven de 15 años fue sacada del centro educativo. Más de 60.000 personas buscan un cupo de ingreso en la Universidad de Costa Rica mediante el examen de admisión, cuya aplicación inició desde el pasado 30 de septiembre. Esta casa de estudios descartó la filtración de las respuestas del examen, como se mencionó en denuncias en redes sociales. Más de 60.000 personas buscan un cupo de ingreso a la Universidad de Costa Rica mediante el examen de admisión. Según dicha casa de estudios, la aplicación de dicho examen inició el pasado 30 de septiembre, al mismo tiempo que la Universidad Nacional. La aplicación ha sido bastante regular, es un proceso complejo que requiere de mucha logística. Siempre hay diferentes momentos que pueden suscitar algún tipo de preocupación y demás, y es un momento de mucho estrés para la población estudiantil que aspira a ingresar a la Universidad de Costa Rica, pero hasta ahora no hemos tenido algún reporte irregular. Para realizar la prueba de aptitud académica se habilitaron 289 sedes en todo el país y cerca de 900 funcionarios participan en la aplicación. La institución descartó la filtración de las respuestas del examen luego de las denuncias hechas en redes sociales. La prueba está resguardada adecuadamente, hay un equipo profesional del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica que se encarga de preparar cuidadosamente la prueba para cada año, es decir, que preguntas de los años anteriores probablemente no sean las mismas respuestas de este año. Entonces es importante que las personas aspirantes vayan preparadas y tranquilas. Los estudiantes tienen 2 horas para responder las 50 preguntas de la prueba. Debe llevar una identificación válida que tenga una fotografía, un par de lápices número 2 y un borrador. Los resultados con las notas de admisión se publicarán el jueves 23 de noviembre a las 8 de la noche. Hacemos una pausa comercial, ya casi volvemos. A pesar de que sabíamos que casi la gran mayoría de nuestra energía se transportaba por el poliducto, a pesar de que sabíamos de la importancia que esto tenía para nuestra economía, para nuestra salud, para nuestras familias, a pesar de todo esto, no hicimos lo suficiente como sociedad contra el robo de combustible. Usted sí puede hacer algo. Denuncie el robo de combustible a la línea confidencial 1002 Recope. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable. Una lección de historia, desde la prehistoria hasta la actualidad. Quiero invitarles a un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos más allá de las nieblas y los mitos. Donde se recrean distintos escenarios y protagonistas de grandes acontecimientos del pasado. Una historia de Vasconia. Los sábados a las 12 mediodía. Por Canal 13, nuestro canal. Con Raxa es posible la seguridad de nuestro país y de los negocios, porque aportamos la tecnología de la seguridad en puertos y fronteras para proteger a nuestros ciudadanos y garantizar un entorno seguro en los negocios y en la inversión. Raxa, hagamos el futuro juntos. Esta semana en Documentales UNED, los invitamos a disfrutar el documental Los colores de la vida. Documentales UNED. Este sábado 14 de octubre, 7 de la mañana y domingo a las 4:30 de la tarde. Por Canal 13, nuestro canal. A esta hora repasamos en pantalla el tipo de cambio de dólar para este inicio de semana. Usted lo observa en pantalla, 534 colones con 60 céntimos la compra y la venta 540 colones con 57 céntimos.
Desde este fin de semana, específicamente desde el sábado, los ojos del mundo están en Israel. Un ataque iniciado por Palestina provocó cientos de fallecidos y la respuesta inmediata del ejército de Israel, que también ha provocado la muerte de muchos civiles. Para entender este conflicto que data desde hace mucho tiempo atrás, tenemos vía Zoom a Jorge Barrientos, profesor e investigador de estudios de Medio Oriente y Norte de África y asociado de la Universidad de Costa Rica, también miembro de la cátedra IBM Cadrón. Gracias por estar con nosotros, don Jorge. Muy buenas noches. Muy buenas noches, con todo gusto. Gracias, don Jorge. No es un conflicto fácil de entender, pero ¿cómo podemos resumirle a los costarricenses esta situación entre Israel y Palestina, tocando temas que son muy sensibles, como lo es el terrorismo, los derechos humanos y también el derecho internacional? Sí, básicamente, bueno, el conflicto tiene una gran cantidad de orígenes históricos, antecedentes históricos muy importantes. Uno podría incluso irse al siglo XIX con respecto a todos los movimientos nacionalistas europeos, y dentro de los cuales se encuentra el movimiento sionista con Theodor Herzl, 1897, con la idea de lograr algún tipo de conquista, algún territorio para darle un espacio a la población judía, que bueno, tenía muchísimos años en Europa de estar dispersos, habían sido expulsados y muchísimos de estos grupos, y bueno, habían sido discriminados, había una gran cantidad de racismo contra la población judía y antisemitismo, evidentemente. Entonces, bueno, a partir de aquí uno puede ir viendo y reconstruyendo una gran cantidad de antecedentes, pasando por la Primera Guerra Mundial. Ahí está la Declaración Balfour, por ejemplo. También tenemos en esa Primera Guerra Mundial una cantidad de acontecimientos y de eventos históricos muy importantes para comprender este evento, porque tiene que ver con las posiciones de la comunidad judía frente al conflicto entre los que están allí involucrados. En este caso tiene que ver con el imperialismo británico, el imperialismo francés. Y al terminar la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, 1918-1919, encontramos que hay una presión muy fuerte por parte de la población judía y el movimiento sionista internacional por tratar de ubicar su proyecto de Estado Nacional moderno, su proyecto con un territorio ya definido en lo que sería en este caso la provincia de Palestina, que sería un protectorado, una especie de colonia del Imperio Británico. Entonces uno puede encontrar antecedentes hacia 150 años atrás, en este caso estamos hablando de 100 años atrás, 1918 y 19, en los años 20 hay una gran conflictividad en ese territorio que está dividido por el Imperio Británico. Recordemos que el Imperio Británico y el Imperio Francés son ambos los que se ubican en esta zona debido a que logran arrebatar este territorio al Imperio Turco-Otomano. Bien, entonces a partir de aquí uno va comprendiendo mejor estos escenarios, puesto que la Primera Guerra Mundial, que es un conflicto entre imperios principalmente los de Europa, pero en el que también incursiona el Imperio Turco-Otomano, es allí donde la derrota de los turcos otomanos generan que esta región del Medio Oriente y Norte de África entra en una crisis de hegemonía. Y a partir de aquí, de los años 20 y los años 30, se inicia una serie de conflictos muy violentos, principalmente contra población de los dos bandos, contra la población británica, presionarlos para que de alguna manera tomen una solución respecto a quién domina este territorio, en donde estaba ubicado la nación de Palestina, y eso era una provincia del Imperio Británico antes del Imperio Turco-Otomano, y ahora se convertía en un protectorado colonial británico. Quienes vivían originalmente ahí en ese momento eran poblaciones principalmente palestinas, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener claro allí. Y a partir de este elemento empiezan una gran cantidad de organizaciones del movimiento sionista a incursionar allí para presionar a las autoridades británicas. La Segunda Guerra Mundial cambia por completo este panorama histórico y este escenario, porque ya para la Segunda Guerra Mundial, que estamos hablando de 1939 a 1945, el movimiento sionista internacional y evidentemente la comunidad judía es la gran víctima del Holocausto, puesto que el movimiento fascista internacional desde Italia, con Benito Mussolini, pasando por Alemania, con Hideki Tojo, incluso el franquismo español, etcétera,
tenía un gran antisemitismo en sus posiciones políticas, era profundamente racista y tenían una posición de persecución contra la población judía, ¿verdad? Entonces, en este antisemitismo, evidentemente viene el Holocausto. Estamos hablando de 7 millones, entre 7 y 8 millones de judíos aniquilados por las fuerzas fascistas. Al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, se hace urgente y se hace imperativo, muy importante, que la comunidad internacional, ganadores de la Segunda Guerra Mundial principalmente, logren acuerdos para ubicar a población judía en un territorio definido. Entonces, a partir de aquí, estamos hablando ya de 1947-48, con la Organización de Naciones Unidas, podemos observar que se hacen una gran cantidad de reuniones y actividades para ver cómo ubicar a la población judía en el territorio palestino, que en ese momento continuaba siendo protectorado británico, 1947-48. Ese es el acuerdo de la Organización de Naciones Unidas de partir del territorio en 1948. Ese es el elemento histórico, el antecedente principal que hay que tomar en cuenta de la partición del territorio. Se le va a dar un 42% del territorio, aproximadamente 43% del territorio a Palestina, y se le va a dar cerca del 46% del territorio a Israel, con otro elemento importante que es Jerusalén, que va a quedar como un territorio neutro administrado por la comunidad internacional, en este caso la Organización de Naciones Unidas. Entonces, a partir de 1948, cuando ya está la partición, inician las guerras tan violentas que hemos estado viendo durante los últimos años. Después del 48, el recorrido histórico continúa con conflictos internacionales muy importantes, porque una gran cantidad de la comunidad árabe apoya la causa palestina, y evidentemente la comunidad judía y el nuevo Estado de Israel, ¿no? Es un Estado moderno, ya con territorio definido, con fronteras definidas, con población, gobierno, ejército, etcétera, va a ser apoyado por el imperialismo estadounidense y el imperialismo británico. Entonces, a partir de aquí, iniciamos como un nuevo momento histórico, con muchas guerras entre la coalición árabe y el ejército israelí, y nos lleva hasta posiblemente otro de los antecedentes más importantes, que es la Guerra de los 6 días, 1967, donde las fronteras son redefinidas, porque en 1967 Israel logra incursionar en mucho territorio palestino, que digamos, en los acuerdos de 1948 la cuestión territorial y de la limitación de fronteras no estaba así, ¿verdad? Entonces, después de 1967, con la Guerra de los 6 días, el conflicto ha sido cada vez más violento, puesto que no hay acuerdos respecto a cómo se debe dar la partición del territorio. Tampoco hay acuerdos respecto a cómo administrar los territorios que están en disputa. En este caso, ¿cuáles son esos territorios en disputa? Bueno, Gaza y Cisjordania, que es lo que le ha terminado quedando al territorio palestino y a la población palestina para poder vivir allí. Durante los años 70 siguen una gran cantidad de conflictos, la más recordada la guerra de Yom Kippur en 1973, que es un ataque de las fuerzas palestinas contra Israel también en este caso, y a partir de allí siguen los acontecimientos, incluso con participación internacional, por ejemplo, de Líbano, donde participan también agrupaciones pro-palestinas de Siria, de Jordania, de Egipto, que se convierten en uno de los países más importantes en el apoyo a la causa palestina, para intentar lograr que haya un acuerdo de paz, por ejemplo, el acuerdo que se intentó en 1978, y que estos acuerdos fueran, eso sí, con digamos, una firma de paz, pero con justicia y respeto a los derechos humanos de ambas poblaciones, de ambas naciones en este caso. Entonces, eso es un elemento muy importante tomar en cuenta, y que hoy en día sigue siendo un factor fundamental de comprender del por qué tanta violencia de respuesta de los palestinos contra el gobierno israelí, puesto porque hace ya décadas, estamos hablando desde 2005, 2006, hay una ocupación militar del gobierno israelí sobre territorios palestinos, y eso es una violación clarísima al derecho internacional y a los acuerdos que se han tomado. Entonces, han surgido una gran cantidad de movimientos terroristas de ambos bandos. Hay que dejar claro que el terrorismo en la historia de este conflicto inició en los finales de los años 20, inicios de los años 30, y quien inicia actividades abiertamente terroristas es Israel, en este caso
población sionista con el movimiento de la Haganá y el movimiento del ejército Irgun. Entonces hay que romper también algunos estereotipos y mitos que hay respecto al conflicto, de que el terrorista siempre va a ser árabe, que el terrorista siempre va a ser musulmán, y poner las cosas en perspectiva histórica para poder tener una mejor comprensión de estos eventos. Por supuesto que en Palestina también hay agrupaciones terroristas y Hamas es una de ellas. Precisamente, don Jorge, bueno, todo este contexto que usted nos explica es sumamente importante para entender este conflicto. Bueno, hemos hablado desde el momento en el que el Estado de Israel se declara, ¿verdad?, en el año 49, la guerra esta de hace 50 años, en el que también se hace aún más potente la violencia en este sector, pero específicamente, ¿qué es lo que está detonando este nuevo ataque y esta guerra que ya han declarado entre Israel y Hamas en este punto de la historia que estamos hoy? Sí, bueno, el movimiento de Hamas se origina en los años 80, es una forma de contrarrestar al movimiento de la Organización de Liberación Palestina, la OLP. Recordemos que en los años 80 estamos en un momento de guerra fría, de confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, el movimiento de Hamas nace en 1987 como un movimiento anticomunista, fundamentalista religioso, sunita, muy radical, muy conservador, y que ese movimiento tenía cierta simpatía por parte de Estados Unidos y de Israel para dividir la resistencia palestina. Divide y vencerás, como dice el dicho, ¿verdad? A partir de aquí, Hamas logra ir cada vez teniendo mayor apoyo popular. En realidad, si lo ubicamos como una agrupación terrorista, hay que tomar en cuenta que tiene un amplísimo apoyo popular y ha ido creciendo conforme es un movimiento de reacción y de resistencia contra el terrorismo de Estado que el gobierno israelí ha aplicado sobre el territorio palestino, principalmente en Gaza, donde la población civil en Gaza vive en condiciones deplorables, una violación de derechos humanos terrible, los niveles de pobreza y de pobreza extrema y hambruna son espantosos, y eso es una violación al derecho internacional y a los derechos humanos, en donde la población está encerrada en un espacio muy pequeño, pongamos el tamaño más o menos cerca de lo que es Cartago hoy en día, y viven ahí más de 2 millones de personas. Y esas personas viven sin derechos y viven sin ninguna capacidad de reacción respecto a los niños y a muchos civiles que están ahí, mujeres, gente desempleada, y hay un asedio del ejército israelí constante. También está el caso de los colonos israelíes que violan el derecho internacional destruyendo las casas de los palestinos. Y entonces, frente a esa violencia estructural y a ese terrorismo de Estado del gobierno israelí, hay una reacción y una respuesta de Hamas y de otras agrupaciones del brazo armado de Hamas que recurre a el terrorismo como forma de respuesta muy radical también. Don Jorge, bueno, es un tema muy amplio, se nos agota el tiempo, le agradecemos mucho su espacio y también instamos a los costarricenses a investigar más sobre este tema también para conocer sobre esta información. Le damos las gracias a don Jorge Barrientos, profesor e investigador también de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos hablando de este tema porque a pesar del temor que se vive en Israel, cientos de costarricenses que residen en ese país o que se encuentran de paseo están fuera de peligro. 370 costarricenses están empadronados en el Consulado de Costa Rica en Israel, país que sufrió un ataque terrorista el pasado sábado. Además, en ese momento se encontraban 2 grupos de ticos en condición de turistas. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informa que los compatriotas que viven allá residen en áreas que no fueron afectadas por los bombardeos del grupo terrorista Hamas. Según la Cancillería, tienen reportes de 2 excursiones de ticos, una de 20 personas y otra de 34, que se encuentran en Jerusalén y Belén respectivamente. Lauren Campos es una de las turistas que está por allá y que vivió en carne propia el ataque. Ella publicó un video en las redes sociales contando lo sucedido. Hoy salimos de nuestro hotel y a eso de las 8:30 de la mañana nos encontrábamos en el Monte de los Olivos cuando comenzaron a sonar las alarmas y comenzamos a ver cómo la cúpula de hierro funcionaba y vimos los misiles explotando en el aire.
Al principio, pese a que nos alarmamos, pensamos que tal vez era normal en esta zona, nos tuvimos que agachar y demás con indicaciones del guía. Sin embargo, esto no se da hace hace 50 años. Hoy 7 de octubre se conmemoran los 50 años de la guerra de Yom Kippur, donde Egipto y Siria atacaron a Israel. Al parecer al inicio se creía que tal vez era un ataque por motivo de la conmemoración. Generalmente los misiles lanzados desde la Franja de Gaza no han llegado a la ciudad santa de Jerusalén y hoy llegaron. Después de los ataques que vimos, que fueron, no sé, alrededor de 4 o 5 detonaciones, el tour continuó por el jardín del Getsemaní hasta que el guía nos dio la indicación de volver aquí al hotel. Si puedes ver un poco a mi alrededor, este es un cuarto blindado en el cual tenemos que venir cada vez que suenan las alarmas. Ya llevamos horas de que las alarmas no han sonado acá en Jerusalén, en diferentes partes del país. Costa Rica condenó los ataques contra Israel, país que respondió con ataques en la Franja de Gaza. Además, solicitó a los costarricenses la suspensión de viajes no esenciales a Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. También recomienda cautela en las ciudades fronterizas entre Israel y Siria, Egipto y Líbano. Hacemos una pausa, ya casi volvemos. Chris vive en el cantón donde nació y desde pequeño participa en los grupos culturales de su cantón. Adela es profesora de inglés, nació en otro cantón, pero ahora da clases en la escuela del cantón donde vive. Por sus pedacitos de Costa Rica, Chris y Adela votarán este 4 de febrero en las elecciones municipales 2024. Hágalo usted también. Vote por su pedacito de Costa Rica. Elecciones municipales 2024. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Únete al emocionante viaje a través del mundo del deporte. Sin fronteras. Desde emocionantes partidos y competencias hasta entrevistas exclusivas con leyendas deportivas. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Canal 13, nuestro canal. Usted tendrá un feliz hogar, porque bajamos las tasas en el crédito de vivienda del BCR con una tasa fija por 2 años. Compre, remodele o construya con hasta 30 años para pagar y un 90% de financiamiento. Solicite su crédito en bancobcr.com en BCR Directo. Somos el Banco de Costa Rica. No te pierdas el programa Sin Escalas. Descubramos juntos los lugares más hermosos de Costa Rica. Hoteles, aventura, diversión, lugares impresionantes. Sábados a las 11:30 de la mañana y jueves a las 4:30 de la tarde por Canal 13. Todo esto en Sin Escalas. Sábados a las 11:30 de la mañana y jueves a las 4:30 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. 600 profesionales de la odontología de Latinoamérica se reunirán en Costa Rica el 13 y 14 de octubre en el Centro Internacional de Convenciones. 30 expertos se presentarán en el Congreso Internacional Odontológico Costa Rica 2023, organizado por el Colegio de Cirujanos Dentistas. Nuestro compañero Eric Jarquín tiene la información. Compañeros, me encuentro con la presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, Antonieta Muñoz, quien nos va a conversar de un evento en el que van a participar cerca de 600 odontólogos de nuestro país. Esta misma semana se van a reunir para hablar de tendencias en odontología y los últimos avances tecnológicos. Bienvenida, doña Antonieta.
Muchas gracias. Un saludo a todos y gracias por la oportunidad. Efectivamente, esta semana, el 13 y 14 de octubre, se llevará a cabo el Congreso Internacional Odontológico Costa Rica 2023. Es el mayor evento odontológico académico que tenemos a nivel nacional y donde vienen incluso participantes de Centroamérica y tratamos diferentes áreas de justamente odontología digital, cáncer bucal, nuevos avances en el tratamiento de caries más preventivo y un abordaje integral hacia las personas. Los odontólogos van a aprender ese abordaje integral y para mejorar la atención tanto en el sector público como en el privado, porque la Caja Costarricense del Seguro Social declaró el Congreso de Interés Institucional, entonces vamos a tener también odontólogos de la Caja aprendiendo y actualizándose sobre las nuevas tendencias. Doña Antonieta, bueno, usted acaba de mencionar algo entre todo lo que nos dijo que me llamó particularmente la atención. Cáncer bucodental. Esa es nueva para mí. No sabía yo que eso se daba y me imagino que se van a informar sobre el asunto. Claro, el cáncer bucal es una enfermedad que pues tiene, al darse, las consecuencias en la persona son altas y lo que pretendemos con esto es un tema central del colegio desde hace 2 años. Queremos que la gente aprenda a asistir al odontólogo para que se haga su análisis respectivo y el odontólogo que también lleve las herramientas para poder detectarlo a tiempo y educar a las personas en cómo puede prevenirlo, porque ahí implica alimentación, hábitos y por supuesto una adecuada salud bucodental. Comentábamos detrás de cámaras que son cerca de 30 expositores los que van a ofrecer diferentes conferencias, charlas, talleres, pero hay, me imagino, también expositores extranjeros. Sí, de hecho la mitad de los expositores son extranjeros, todos nacionales y extranjeros, son de altísima calidad y vienen a entregar todo su conocimiento a los odontólogos que asistan. Un detalle particular, ¿qué tanto ha avanzado la odontología en relación con el mundo entero en nuestro país? Nuestros odontólogos están trabajando con la última instrumentación. De hecho, la odontología digital, que es uno de los ejes del Congreso, muestra ese avance tan grande que ha tenido la odontología en los últimos años. Muchos de los procesos que se hacían muy manual ahora están digitalizados, lo que acelera los tiempos, mejora la comunicación con el laboratorio y entre odontólogos, y se pueden hacer muchísimo más cosas que tal vez no se hacían antes. Es un tema que está en boga ahorita, muchos de los odontólogos están metiéndose en esa nueva era de odontología digital y para eso justamente es los contenidos que vamos a dar en el Congreso. Una última consulta. ¿Cuántos odontólogos hay en el país o al menos cuántos están colegiados? Colegiados son alrededor de 6.000 y lo que nosotros llamamos activos alrededor de 5.500. Entonces están alrededor del territorio nacional, más concentrado por supuesto en Valle Central como cualquier actividad económica, pero sí tenemos esta cobertura o esta amplitud de servicio a lo largo del territorio. Muchísimas gracias, doña Antonieta. Bueno, 13 y 14 en el Centro Nacional de Convenciones se van a reunir cerca de 600 odontólogos para discutir temas de última generación en odontología. Como le decía doña Antonieta, me llamó particularmente la atención eso del cáncer bucodental y también esto de la odontología digital. Temas muy interesantes que probablemente definitivamente van a ayudar a nuestra comunidad nacional. Regresamos, compañeros, con ustedes al estudio principal. Gracias, Eric, por esta información. Regresamos hasta la Asamblea Legislativa con nuestra compañera Melanie Corrales. Los diputados acordaron adelantar el segundo debate de 4 proyectos de ley para hacerle frente a la inseguridad que afecta al país. Adelante, Melanie, con el reporte. Buenas noches nuevamente. Hola Isel, gracias. Así es, la intención es votar estos 4 proyectos de manera rápida, es decir, mañana o el próximo jueves ya en segundo debate. Se trata de proyectos de ley, por ejemplo, que tiene que ver con el exonerar del IVA
al organismo de investigación judicial. Con esto se pretende liberar cerca de 1.300 millones de colones que se estarían utilizando por parte del OIJ para la compra de insumos que se requieren precisamente para combatir todo lo que es la criminalidad. Por otro lado, también está el proyecto que busca permitir el levantamiento de cadáveres sin la presencia de un juez. También está el proyecto de ley que busca bloquear la señal celular en algunos sectores cercanos a las cárceles. Y por último también está el proyecto de ley que lo que busca es que las placas de los vehículos policiales no se vean registradas a nivel nacional. Esto precisamente son 4 iniciativas de ley que ya avanzan en la corriente legislativa, ya fueron aprobados en primer debate y se le estarían dando segundo debate para precisamente hacerle frente a toda la criminalidad que afecta nuestro país. También se pidió a las diferentes fracciones una lista de 5 proyectos de ley que se estarían enviando a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde se estarían revisando por parte de la presidenta de ese órgano legislativo, Gloria Navas. Veamos. Creo que fue una reunión muy positiva con la presencia de las 6 fracciones. El convenio número 1 es que cada una de las fracciones iba a remitir cada uno de los proyectos. Entonces había los de principalmente Progreso Social Democrático mandó esa lista, también la Unidad la lista, y los otros sí la tenían también preparadas y lo mandaron ahí durante la reunión. Lo que nosotros acordamos principalmente era enviar un mensaje a la población de que estamos trabajando duro y trabajando responsablemente. Eso requiere entonces la revisión de los proyectos que cada una de las fracciones le consideran que para ellos son los más importantes y los más pertinentes. Nos encargaron a nosotros como comisión específicamente hacer un análisis de cada uno de esos proyectos para señalar reformas que podrían hacerse a los proyectos, si es necesario un texto sustitutivo, pero comparando también con las mociones que ellos están teniendo listas. Estamos en ese proceso que comenzamos hoy de revisión, pero para presentarlo lo más rápido posible. Esos diferentes proyectos también implican el repaso de que los que pasamos la semana pasada en el plenario, y algunos de la mayor importancia relativos con la parte económica, por ejemplo, el tema del IVA y algunos otros proyectos. Una aclaración nada más, el expediente 22.590, que es uno de los que se le adelantará el segundo debate, se refiere a los bloqueadores de señales radioeléctricas de los sistemas de comunicación. Este es parte de los 4 proyectos que se estarían entonces votando en segundo debate, es decir, convirtiéndolos en ley esta misma semana acá en el plenario legislativo. Como les decía también, otro de los acuerdos a los que se llegó en esta reunión que tuvieron hoy las jefaturas de fracción y los integrantes de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en horas de la mañana acá en la Asamblea Legislativa fue que cada bancada presentara una lista de 5 proyectos que consideren primordiales y que se les deba dar trámite pronto acá en el plenario legislativo para hacerle frente a la inseguridad que afecta nuestro país. Conversamos con algunos jefes de fracción y también diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y nos comentaron cuáles son esas iniciativas de ley a las cuales hay que darle prioridad según ellos. La idea aquí es que la persona en el momento en que se atrape y tenga algún beneficio, inmediatamente pierda el beneficio y pase de una vez a los tribunales. El segundo es el 23.737, es una reforma al cumplimiento de la pena para obtención del beneficio de libertad condicional. El 23.746, que es una ley que para fortalecer el registro judicial y evitar la impunidad. El diputado Jorges. Tenemos el 23.806, es la ley para fortalecer los juzgados de flagrancia. Tenemos también la ley para interceptar las comunicaciones en el delito de extorsión, que es un proyecto muy importante. Y estamos también pidiendo la ley de procedimiento de cobro en sede notarial. ¿Eso por qué? Porque si le sacamos a la Corte el 70% de casos que son de cobro, que es lo que tiene la mora judicial, esos recursos podrían estar invirtiéndolos en otras cosas.
El expediente 23535, ley para regulación y sanción del delito de préstamo gota a gota. Para mí es un secreto que hoy muchas personas están sufriendo y están siendo víctimas, y no solamente víctimas, sino que están siendo amenazadas por diferentes personas que se están prestando a este acto ilícito del préstamo gota a gota, aprovechándose de la calamidad, aprovechándose de la necesidad, aprovechándose de la urgencia que tienen las personas para poder recurrir ante un financiamiento que no pueden hacerlo por la vía formal. Asimismo, tenemos el expediente 23800, que es la reforma del artículo 18 de la ley número 1155, ley de opciones y naturalización del 25 de abril de 1950, y también un expediente 22834 para introducir un nuevo artículo 5, el trámite de diferendo prácticamente para lo que es la parte de los montos, digamos, a nivel presupuestado del Plan Nacional de Educación Superior, pero también estamos incluyendo un proyecto muy importante a nivel preventivo. Recordemos que la seguridad no solamente la parte represiva, sino también la parte preventiva, y es así como también tenemos un expediente, el 23642, ley de prevención de la violencia a las personas menores de edad y personas jóvenes, de tal manera que se pueda realmente tener un programa de intensidad para poder no solamente que estos jóvenes vayan a delictar, que vayan a hacer delitos, que vayan a cometer alguna irregularidad. Bueno, los que estamos enviando para poder hacer la propuesta en conjunto de todas las fracciones son el 23806 para fortalecer los juzgados de flagrancia, 23746 que es para fortalecer el registro judicial, el 23642 que es la ley de prevención de la violencia en menores de edad, que creo que es del gobierno, el 23575, que es la ley para los créditos gota a gota, que se ha convertido en una fuente de violencia importante en el país, 23714, ley para el enjuiciamiento de las causas declaradas como narcoactividad, ese proyecto es nuestro del PLP, y también otro proyecto nuestro, el 23713, ley de fusión de los cuerpos policiales. Estas listas de proyectos se estarían entonces analizando en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Eisel, antes de volver con usted al estudio, nada más agregar que en este momento está sesionando la comisión que investiga al SINAR. Precisamente está en audiencia el director ejecutivo de la institución, Federico Amador. Esto lo vamos a estar viendo en la edición de mañana al mediodía. Vuelvo con usted al estudio. Buenas noches. Gracias, Melanie, por el reporte. Muy buenas noches. Cambiamos de tema. Los trabajos de ampliación entre Barranca y Limonal en la ruta que comunica con Guanacaste se reiniciarán el próximo lunes 16 de octubre. La obra será adjudicada a una nueva empresa para que retome el proyecto el próximo año. Los trabajos de ampliación entre Barranca y Limonal se retomarán el lunes 16 de octubre, mientras se adjudica la obra a otra empresa. Así lo informó el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador. Según el jerarca, el proyecto se sacará a concurso y se espera que antes de finales de este año se elija la compañía que concluirá la obra. La empresa Concreto Asfáltico Nacional, CONANSA, realizará los trabajos mientras entra en operación a la que se le adjudicará el proyecto. La construcción Barranca-Limonal arrancó en agosto del 2020 a cargo del consorcio H. Solís Estrella, pero hubo un lento avance que provocó un conflicto con el Estado y la unidad ejecutora solicitó un finiquito del contrato. La carretera tiene apenas un 18% de avance actualmente. Con una nueva empresa, el MOP espera que los trabajos estén concluidos en febrero del 2026. Vamos a una pausa y al regresar la información deportiva y posterior a eso nuestro resumen de noticias internacionales. En un mundo lleno de desafíos, el cooperativismo se alza como una solución para generar empleo digno. Somos personas diferentes unidas por un objetivo común: mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestra comunidad. Juntos marcamos la diferencia. Infocoop, 50 aniversario. Basada en la obra de Lucio Mansilla. Un viaje por la Pampa Argentina. Más de 6.000 leguas he galopado en año y medio para conocerlo y estudiar. En 1870 y en la actualidad, otra excursión a los indios ranqueles. Para estudiar sus usos y sus costumbres, sus necesidades, sus ideas, su religión y su lengua. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana
por Canal 13, nuestro canal. Mujeres construyen caminos que transforman realidades. Cada vez que oímos una historia de una mujer que salió adelante, nos motiva y nos llena de ánimo. Sus historias. Y ya no queremos contar estas historias donde estamos tristes. Desde el origen de sus luchas hasta sus sueños. Ya necesitamos historias donde nos paramos en nuestros dos pies y abrimos las alas. Y la forma en que lograron transformar sus vidas. Historias de mujeres. Los jueves a las 10 de la mañana por Canal 13, nuestro canal. Arrancamos nuestro resumen de deportes para 13 Noticias con las reacciones de la jornada. Muchos criterios después de la fecha número 14, la cual deja al Saprissa como líder, aunque cayó, ya que la Liga Deportiva Alajuelense no supo sacar la victoria ante el Sporting. Difícil para nosotros, tenemos que cambiar las cosas. La verdad que hemos venido trabajando bien, tenemos 3 partidos que se nos fue lo que veníamos trabajando, pero esto es Saprissa, el que está aquí sabe lo que esto significa y hay que sacar este barco adelante. Buena semana redonda para nosotros, en Pérez, en Cartago contra el equipo de Guatemala. Hoy metemos presión, estamos ahí, creo que el grupo se vio bien, en términos generales, en todas las líneas, creo que hicimos un buen juego, no nos desesperamos y bueno, pudimos anotar en momentos cruciales del juego. Muchachos hoy, bueno, lo hicieron fantástico para tener pocas horas de trabajo, también que venían de una derrota dolorosa, venían de un momento complicado y se vieron bastante bien ellos. Ayer practicamos algunas cosas de lo que salió el día de hoy, nos salió demasiado bien para lo poco que habíamos trabajado, así que nos sentimos muy contentos nosotros. Por fin llegó, nos costó, teníamos 7 partidos si no me equivoco no ganar, íbamos ganando, nos empataban y terminamos perdiendo. En San Carlos con 10 hombres nos hacen el 2-1 y ya remar contra marea y nos preguntábamos qué era la cosa, pero bueno, ya hoy el desahogo al equipo le llegó y pienso que es un punto muy alto esto para arrancar de ahí para adelante. Nos faltó un poco más de poncha arriba, yo creo que ellos encontraron 2 ocasiones en el primer tiempo y las concretaron y después de eso se nos encerraron atrás, nos costó un poco, no es excusa pero se quedaba un poco también la bola, estaba un poco emposada la cancha, pero bueno, no queda otra, seguir trabajando porque ya el fin de semana tenemos una semifinal que la vamos a afrontar con la mayor seriedad posible. Fue un partido de hombría, sí es algo que caracteriza a este equipo, de tener muchas hormonas cuando se necesitan, tener un jugador menos desde el primer tiempo, yo creo que es de felicitar a los muchachos de la actitud, del buen bloque que hicieron durante todo el partido y yo creo que salgo satisfecho por el trabajo que hicieron ellos. Esto porque la última jugada yo no entiendo, sinceramente, no lo comprendo. Pero hablar de eso, después me van a decir aquí que son excusas. Yo creo que no quiero hablar de eso. Desgraciadamente, si no estuvieron bien para nosotros en algunas jugadas y principalmente esa última. Pero bueno, ya
quiero comentar esa parte, quiero enfocarme en el partido y en lo que viene. Bien. El paratleta costarricense Steven Román obtuvo este sábado la medalla de plata en la Copa Tango de Paratenis de Mesa en Argentina. La final clase 8 la disputó ante el representante de Bélgica, Marc Ledoux. La selección nacional de paratenis de mesa se está preparando para los Juegos Parapanamericanos de Santiago. La selección costarricense que ha competido en esta copa estuvo integrada por Giovanni Rodríguez, Domingo Argüello, Steven Román, Anet Araya, Cristel Morales, Nixon Reyes, José Vargas, Sebastián Chávez y Fiorella Padilla. Los Juegos Parapanamericanos se realizarán del 17 al 26 de octubre en Santiago de Chile. La Federación Costarricense de Atletismo anunció que Gerald Drummond, Daniela Rojas, Andrea Vargas y las marchistas Noelia Vargas y Juan Manuel Calderón, así como la entrenadora Dixiana Mena y Marco Brenes, representarán a Costa Rica en los Panamericanos de Santiago. Esto luego de garantizarse un cupo dentro de los mejores exponentes en sus respectivas pruebas según la cuota de clasificación fijada en el ranking panamericano, la cual fue determinada por el comité organizador de los Juegos desde la publicación del manual técnico del evento. Dicha clasificación fue ratificada al cierre del periodo de clasificación el pasado 17 de septiembre del 2023. En otros temas, los más de 400 jugadores presentes en la edición 44 del torneo de boliche La Raza empezaron a demostrar su nivel y deseo de dejarse el título en este 2023. En la categoría femenina regular, la defensora del título, la mexicana Tania López, consiguió dejarse el primer lugar con 725 pinos derribados tras las 3 líneas de competencia disputadas. Incluso López consiguió la línea más alta con 279 pines. Por otra parte, el costarricense Alejandro Cañas estuvo cerca del juego perfecto al derribar 299 pines, quedando solo a un pin de pie en el último tiro durante una de las líneas de competencia. El estadounidense Steve Smith estuvo cerca también con 289 pines derribados. Cabe recordar que son 17 países los que participan en esta edición 44. El torneo continuará este lunes. La costarricense Sara Miranda le dio a Costa Rica 2 nuevas medallas en el City Paraswimming World Series que se disputa en Guadalajara, México, al ganar las preseas de oro y plata en su categoría clase S7. La presea dorada obtenida por la tica fue en la prueba de 100 metros dorso con tiempo de 1:38:37, mientras que la de plata fue en los 400 metros libres con registro de 6:22:05, logrando en esta última prueba mejorar su marca personal. Esta es la tercera medalla que obtiene la delegación de Costa Rica en el Paraswimming World Series. El pasado jueves, la tica Ariana Cotto obtuvo la medalla de plata en los 50 metros mariposa. La selección de Costa Rica está constituida por Camila Jase, Ariana Cotto, Sara Miranda, Nathan Alfaro y Esteban Zamora. En este torneo participan 19 países. A pesar de las bajas temperaturas que en ocasiones rondan hasta los 6 grados centígrados en la ciudad china de Baochong, el costarricense Kenneth Tencio afirma entrar en calor para su participación en la Copa del Mundo BMX Freestyle del 13 al 15 de octubre. Tencio, quien desde el pasado martes entrena en la sede de Copa del Mundo, indicó que ya pudo entrenarse en la pista donde se realizará el evento, esperando buenos resultados. Aquí es donde se va a realizar la última Copa del Mundo de este año, una copa bien importante para mí porque como no he tenido pues muy buenos resultados en las Copas Mundo anteriores, entonces necesito tener un buen resultado para esta, así que aprovechamos y nos vinimos unos días antes para acá para aprovechar y practicar en el parque que es este de acá. Tuvimos por primera vez la oportunidad de probar el parque antes de la competencia, entonces creo que era una buena oportunidad de venirnos antes. La verdad estoy bastante contento, me he sentido bastante bien. La selección de fútbol sala remó contra corriente todo el partido, pero rescató un empate a 1 ante Colombia en el segundo y último duelo de serie de amistosos ante este país. La tricolor estuvo en desventaja desde los primeros minutos de la etapa inicial, cuando los cafeteros se pusieron al frente por intermedio de Julián Uribe. Costa Rica se lanzó en pos del empate y luego de mucho intentarlo, el premio finalmente llegó con el gol de Pablo Rodríguez. Hemos encontrado un ritmo altísimo, una intensidad muy alta. Hemos cometido errores, pero también hemos tenido muchísimas virtudes. Y bueno, en ese proceso de conformar un grupo que pueda enfrentar la eliminatoria y competir en el Mundial, creo que aunque vamos a pasos lentos, vamos por buen camino. La selección de fútbol sala se encuentra en un proceso de preparación que desembocará en la eliminatoria rumbo al Campeonato Mundial de Uzbekistán el próximo año. El keniano Kelvin Kiptum le arrebató este domingo el récord mundial de maratón a su compatriota Eliud Kipchoge con un estratosférico tiempo de 2 horas y 35 segundos en Chicago, donde la neerlandesa Sifan Hassan logró el título femenino con el segundo mejor tiempo de la historia. Kiptum, de 23 años, bajó por primera vez de las 2 horas y 1 minuto, dejando atrás a la antigua mejor marca que había logrado Kipchoge
Hoge en septiembre del 2022 en Berlín de 2:01:09. Ambos atletas nunca se han enfrentado y se anticipa que ambas superestrellas puedan protagonizar un duelo épico en los Juegos Olímpicos de París. Para Kiptum, Chicago fue apenas su tercera carrera en la distancia de maratón. Anteriormente también había logrado victorias en el pasado abril en Londres y en diciembre del 2022 en Valencia. La selección de Uruguay está en condiciones de vencer a Colombia en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, un partido que se jugará en Barranquilla. Así lo aseguró el viernes el entrenador de la Celeste, Marcelo Bielsa. Y si usted me pregunta cuál es mi ilusión, yo sueño con que ganemos en Colombia, que podamos competir, ser mejores que Brasil, qué sé yo, eso es mi ilusión. Después siempre me pregunto si esa ilusión tiene respaldo en el diseño del equipo y me convenzo de que sí. La Celeste ya le ganó a Chile 3-1 de local y Bielsa espera que la derrota de Uruguay ante Ecuador 2-1 en Quito sirva de experiencia para vencer a Colombia en Barranquilla. Era un partido que estábamos en condiciones de ganar, que no ganamos y que no merecimos ganar. No fue una injusticia no haberlo ganado, fue justo que el rival haya ganado el partido. El rendimiento físico respecto del partido con Chile fue un 30% más bajo. Uruguay recibe en Montevideo a Brasil el martes 17 de octubre y Bielsa considera que la Celeste está a la altura, pues afirma que la mitad de los jugadores de Uruguay son comparables con la mitad de los jugadores brasileños. Resumen de Deportiva del 13 para 13 Noticias de Gerardo Cotocover.